Lo primero que viene a mi cabeza cuando escucho el nombre de Garavito es pena de muerte para los violadores de niños. La zona rural de la Sierra Colombiana produce el café admirado por el mundo, pero también fue, a partir de los años 60, el escondite perfecto de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, mejor conocida como las FARC. Una zona afectada por diversas guerras civiles y todo tipo de violencia desde principios del siglo XX. Ese justamente fue el lugar de nacimiento de Luis Alfredo Garavito Cubillos un 25 de enero de 1957. El mayor de 7 hermanos, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Su nombre aún resuena en el imaginario colectivo de Colombia. Y aunque en otros rincones de América Latina tal vez no, después de conocer su historia, seguro lo hará. Asesinos es un podcast producido por Scriptum en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Víctima de la violencia generada entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares, en un país en el que se toleraban masacres hacia los campesinos, la familia decidió abandonar Génova, un municipio de tan solo 10,000 habitantes, y mudarse al pueblo de Ceilán, de tamaño similar. Ceilán, aunque relativamente tranquilo en ese momento, había sufrido años atrás una masacre en donde, por temas políticos, una noche asesinaron a más de 150 inocentes, violaron a infinidad de mujeres, mutilaron a varios hombres, empalaron a niños y quemaron al pueblo. En cierta forma, llegaron a un pueblo maldito, en cuyas calles aún latía el dolor. En casa del niño Garavito la situación reflejaba las condiciones sociales de la zona, mucha violencia de género e intrafamiliar. Si, como dicen, infancia es destino, el de Garavito ya estaba escrito. Mucho se ha especulado sobre su familia, pero la mayoría concuerda en que su madre se prostituía mientras que el padre obligaba a los hijos a ver el penoso espectáculo. Y si esto no era suficiente, se dice que Garavito, sus hermanos y su madre eran víctimas de brutales golpizas, así como de reiterados abusos sexuales. El lugar en donde más seguro tendría que estar era su infierno. El resultado era obvio: ataques de ira, paranoia y psicosis. Según sus propias palabras, mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo. Él me bañaba. Tengo un recuerdo vago. Era de noche. Él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise. Lo veía como un verdugo. A todo eso habría que sumarle, según sus palabras, fuertes golpizas y torturas que incluían quemaduras con velas, cortes con navajas o golpes con palos mientras Garavito estaba atado a un árbol. Uno pensaría que, fuera de la casa, en la escuela, Garavito tendría un respiro, pero su naturaleza tímida e introvertida lo hizo blanco de burlas y acosos por parte de sus compañeros, quienes utilizaron su apellido para molestarlo al apodarlo Garabato. Su desempeño escolar también era más bien mediocre. Los abusos continuos, la frustración e impotencia creció a tal punto que a la tierna edad de 8 años decide huir de casa y se dedica a vagar por las calles y sus fortuitos caminos. La moneda caería en el lado equivocado cuando un hombre le ofrece comida y un lugar donde dormir, solo para ser llevado a una casa abandonada donde sería, de nueva cuenta, abusado sexualmente y dejado a su suerte. La necesidad de cobijo lo obligó a buscar refugio con una pandilla callejera que se dedicaba al robo de transeúntes, comida y autos. Cansado de esa vida delincuencial y errante, en la que tampoco logra destacar, y con el estómago vacío,
decide regresar a casa. Imaginamos qué pensó en el dicho de «más vale malo por conocido que bueno por conocer». La cosa en casa no había cambiado, y aunque por momentos suena exagerada la historia en su propia voz, no es descabellado creer que, a los 12 años, un vecino en el que empezaba a confiar, hombre aparentemente probo, dueño de la farmacia del pueblo, lo torturó y abusó sexualmente de él. Según su testimonio, la infernal rutina sexual duró aproximadamente 2 años. Perdón, creo que ya a los 13 años fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar, un hombre muy religioso. Es aquí cuando de víctima se transforma en victimario. Se vuelve doblemente peor de lo que lo quebró. Como él mismo relata, después yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños, y yo sentía algo dentro de mí que no sabía explicar. Estando durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa sin que ellos se enteraran, los acariciaba. En plena pubertad, a los 14 años, la madre de Garavito lo descubre acorralando a un niño de 5 años en la estación del tren. Es ese el momento en el que el joven deja de ocultar su atracción sexual hacia los niños. Es el momento en que admite que torturar a un menor lo hace sentir el mayor placer sexual. Fue el último día en casa. Su padre lo echó en cuanto entró, para nunca más volver. Ya siendo mayor de edad, decide mudarse a la ciudad de Armenia, apodada Ciudad Milagro por la bonanza cafetera que vivía la región. Garavito pasó de vivir de un pequeño pueblo a una ciudad de, en ese entonces, más de 200,000 habitantes. Logra conseguir empleo en una panadería y, al terminar la jornada laboral, solía tomarse un par de cervezas y caminar al Parque Valencia, en el corazón de la ciudad, y conocido punto en donde compraba favores sexuales a niños y adolescentes que se prostituían por unas monedas. Pero para Garavito esto no era suficiente. Esa bestia indomable que traía dentro no se iba a conformar con migajas. Quería todo. Y es así que, a principios de los años 80, cuando tenía aproximadamente 25 años, Garavito comienza a hacer rutina el trasladarse a Quimbaya, a solo 14 kilómetros de Armenia, y privar de la libertad a varones menores de edad, para posteriormente abusar de ellos. Bastante. Ya antes de yo matar, cometí muchas violaciones, es verdad. Pero paulatinamente esto dejó de ser suficiente y su creciente y trastornado apetito sexual lo impulsó a usar cuchillas para tasajear los brazos de sus víctimas. Probablemente ahí fue donde su mente hizo conexión entre el dolor ajeno y el placer propio. Conexión muy frecuente en casos como el de Garavito. Aunque, por la misma naturaleza y atrocidad de los casos, no hay cifras oficiales, se intuye que entre 1980 y 1992, Garavito logró abusar sexualmente de un niño por mes. Es decir, que en poco más de una década, desbarató la inocencia de más de 144 niños. Y yo vi, en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena. Y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Hola, esto que escuchas es un contenido original y exclusivo de Podimo. Si estás en Latinoamérica y te gustan estos shows, puedes descargarte la app de Podimo totalmente gratis a través de podimo.com/latam. También puedes hacerte usuario premium de Podimo y tener acceso a más de 100 podcasts exclusivos como los que encuentras aquí y miles de audiolibros. En Podimo compartimos nuestras ganancias con los creadores, por lo que con tu suscripción apoyas directamente a tus programas favoritos. ¡Anímate! Podimo, las mejores historias en audio.